Después de un final tan meh de Jujutsu Kaisen, siendo este un final mediocre y hecho para darle un cierre ya a esa historia sin trabajar muchas cosas y dejándolas simplemente así, incompletas, la comunidad se ha puesto a analizar qué fueron esas cosas que Gege dejó incompletas. Y el día de hoy vamos a hablar de los personajes que lamentablemente Gege dejó sin desarrollo, que fueron casi relleno o si no es que les dio uno que otro diálogo. Vamos a hablar de esos personajes que se quedaron en potencial. Esta lista será dividida en 3 secciones: las cabras, cuya sección embarca personajes que son muy buenos y que han aportado al universo de Jujutsu Kaisen, pero que por algún motivo dejaron algo que deber; los potential characters puros, personajes que de igual forma fueron buenos, pero que dejaron mucho que desear aunque fueron relevantes; y por último los fraudes, los personajes que sencillamente vendieron humo y se quedaron ahí. La información de este video es del perfil de X Wikawa. Yo solo lo estoy adaptando en forma de video ya que me pareció muy interesante. Pásense por ese perfil que hace muy buenos hilos. Sin nada más que decir, empecemos con este video. Vale, nuestro primer personaje, Ryomen Sukuna, uno de los personajes más importantes de todo el manga. Básicamente el personaje que la mayoría de cosas que pasan en este universo ocurren alrededor de él. Como villano llegó a cumplir, no como a muchos les gustaría, pero cumplió en lo que se debe. El problema de este personaje fue su trasfondo. ¿Que cuál es? Exactamente, nada, no tiene. O sea que no sería un problema si fuera un villano de turno. Pero es que hablamos de Sukuna, que es el villano principal de la obra. Básicamente Sukuna apareció y solo se dedicó a dar golpes. No nos explicaron nada, su pasado, cómo conoció a Urame, su relación con Ángel, su relación con Kenjaku y hasta con Tengen, cómo se volvió el rey de las maldiciones y lo más importante es porque es llamado el caído. Sukuna quedó demasiado vacío, sin trasfondo, solo quedó como un villano más de turno que solo se dedicó a dar golpes y ya. Hiromi Igurama, un personaje muy relevante post Shibuya, tuvo un buen desarrollo y bastante protagonismo. Culminaba bien en su muerte. Pues no se murió, era todo un bait. La muerte de Igurama era un cierre perfecto para el personaje, para un crecimiento hasta para Yuji, pero su inesperado regreso, porque sí, fue inesperado y la verdad siento que lo dañó totalmente. Hajime Kashima, personaje que apareció para darnos una de las mejores peleas junto a Hakari, con momentos memorables, su charla con Sukuna y su propia pelea. Aunque algo corta, tuvo muy buenos momentos, pero lamentablemente le pasó básicamente un Sukuna. Se quedó solo en peleas y ya, no tuvo trasfondo ni mucho menos. Tuvo sus buenos momentos y todo, sí, obviamente, pero en peleas, de resto, dejó mucho que desear. Empezamos en la sección de los personajes potenciales con Yuta Okotsu, muy buen personaje, de los mejores desarrollados y más queridos de la comunidad. Entonces se preguntarán por qué está acá en esta lista. Bueno, básicamente porque lo que es después de este desarrollo se quedó en quiero y no puedo. Yuta, todo el manga se nos fue planteado de los más fuertes, hasta como el segundo más fuerte, después de Gojo. Pero el problema de este personaje fue no haber dejado su humanidad, y ya explico este punto. El mismo perfil de donde se está sacando toda esa información hizo varios hilos hablando de este personaje, pero para no hacerla larga, muchos de esos personajes fuertes de este universo, la mayoría de estos personajes están fuera de lo común. Son personajes excéntricos que están tan lejos de un personaje o hechicero común, como ya lo mencioné. Tenemos por ejemplo a Gojo, a Toji, a Sukuna, hasta el propio Kashimo. Yuta se quedó como el personaje humilde de buen corazón que quiere proteger a los demás, muy a lo estilo Geto antes de conocer a Toji. Pero en muchas partes del manga, sobre todo en los Curling Games, se dan a entender que Yuta va a dejar esa humanidad y por lo mismo iba a explotar todo su potencial, pero nunca lo hace y se queda ahí en sí no, hasta que en su última participación en la pelea de Sukuna se cree que lo va a hacer, pero ni esto, ni en ese momento que es tan clave lo logra hacer. Yuta es de los mejores personajes de Jujutsu Kaisen, eso no lo discuto con nadie, pero sí llegó a faltarle algo. Megumi Fushiguro, de esto no hay duda, Megumi no es un mal personaje, su papel como amigo de Itadori lo cumple bien y su aporte a otro personaje está también muy bien hecho, pero ese es el problema de Megumi, es el coprotagonista perfecto. Megumi es planteado desde el episodio 1 como parte del trío protagónico, y en Shibuya este mismo tenía un protagonismo muy bueno e importante, teniendo su desarrollo, pero de un momento a otro se volvió el protagonista de todos, aportaba a todos pero él no ganaba nada, perdió poco a poco protagonismo, hasta que simplemente se quedó en el personaje emo del trío protagónico. A partir de que Sukuna lo posee ya queda resignado, que es entendible, pero su participación en el combo final siento que fue muy pobre. Tuvo más protagonismo Novara, hizo que llevaba más de 100 capítulos dormida, y hablando de Novara, Nobara Kugisaki. Nobara desde que apareció aparentaba ser uno de los personajes más importantes o con mejor desarrollo de esta historia. Romper esquemas de ser la mujer del trío protagónico y ser la sanadora, pero al final no pasó nada. Desde su KO en Shibuya, todos la dábamos por muerta. Es decir, no tuvo presencia en ningún momento, ni en los Curly Games, ni se daban pistas de que seguía viva. Por eso todo el fandom la daba por muerta. Pero no, volvió en los últimos capítulos del manga para darse los golpes finales con Sukuna y ayudar con su derrota. Simplemente un personaje demasiado desperdiciado.
Yuki Tsukumo, personaje que tiene sus momentazos en la historia. Pelea con Kenjaku, la relación con Choso y su muerte son momentos que para los fans de este personaje son memorables. No tuvo tanto protagonismo, ya que no se puede dar protagonismo a todos porque el manga duraría 10 años más, y eso es entendible. Yuki se notaba que era un side character y no hay nada de malo en eso, pero no haberle dado ni un capítulo, aunque sea medio capítulo, para entenderlo un poco más, su trasfondo, es algo cuestionable. El personaje no está mal, pero haberle dado al menos un poco de contexto no sobraba y hubiera dejado a Yuki como un personaje completo. Kusami Miwa, el personaje meme de Jujutsu. Pero siendo sinceros, Miwa sí era un personaje con mucho potencial. El mundo de Jujutsu Kaisen es un mundo dominado y mandado por los fuertes, pero entonces, ¿dónde quedan los débiles? Ahí entra Miwa. Miwa era un personaje perfecto para explicar este lado de la historia. Eso se puede ver, por ejemplo, en su despedida de Mekamaru, donde se lamenta ser tan débil que no puede defenderlo ni ayudarlo. Pero se ve como esta quiere volverse más fuerte para así ayudar a sus amigos. ¿Pero qué pasa? Nada, al final es un personaje que se llena de excusas para no ser trabajada y se quedó en el meme de Jujutsu Kaisen, en ser la más débil. Ángel, sencillamente un personaje muy desperdiciado. Su coexistencia con Hana era muy buena idea, pero poco a poco fue llevada a un mal camino. Además, siendo ese personaje muy importante, no le dan trasfondo. Un arco de la era Heian hubiera sido perfecto, pero como ya todos sabemos, no habrá arco de la era Heian. Un personaje que se nos planteó como de los más importantes y al final fue un simple soporte. Tengen, sencillo, el mismo caso que Ángel. Se nos plantea básicamente como la base de Jujutsu Kaisen, pero no tenemos trasfondo ni trabajo ni nada. Su relación con Kenjaku queda nula. No darle trasfondo a personajes que son pilares debería ser considerado un crimen de guerra. Panda, personaje de los más queridos por el fandom desde sus inicios, por su carisma y su peculiar forma, pero todo esto se fue a un lado cuando se convirtió en una mascota genérica más. Después de la pelea de Tokio versus Kyoto, decae mucho. Su pelea contra Kashimo es demasiado corta, no dejan relucir su verdadero potencial. Simplemente un personaje que poco a poco fue dejado de lado a un punto que se volvió el personaje mascota lindo del manga. Toge Inumaki. Inumaki no es que sea un personaje muy aprovechable, tiene una historia sencilla, fue explicada de por sí, pero su técnica es demasiado buena y daba mucho que dar. Habría potencial en ese personaje, tal vez se pudo haber hecho más, pero pues no fue el caso, lo dejaron como un personaje simplemente sencillo y vacío. Y Eri Shoko, algo parecido a Numaki, no es un personaje que sea muy aprovechable, ya que pues tampoco se le da mucho protagonismo y ya, aparece muy pocas veces y lo único que se trabaja es como su relación entre Geto y Gojo, pero igual no se trabaja mucho, o sea, pudieron haberle dado un poquito más de contexto y trasfondo, creo yo. Takako Uro, mismo caso que repetió muchas veces, falta trasfondo, no sabemos nada de ella y lo único que nos dieron fue una referencia a la era de ella, pero ajá, ya sabemos que no habrá arco de Heian y nunca se va a explicar esto, quedó en una referencia vacía también. Vale, y ahora abrimos el apartado de los fraudes. Y empezamos ese apartado con Kenjaku. Así es, no podía faltar Kenjaku. De los personajes más dejados de lado de todo el manga y dejado por mitad de paso. Se los planteó como de los principales, de los mejores desarrollados, de los más listos, pero al final no hizo mucho más. No sabemos su trasfondo ni sus motivaciones, su relación con Tenge y con Sub, todo lo que hizo en sus miles de años de vida y muchas cosas más. Tenía potencial de ser de los mejores villanos del shonen, pero quedó en nada. Yo era los que pensaba que Kenjaku iba a ser el verdadero final boss, que después de derrotar a Sukuna iba a llegar Kenjaku con un plan para dar pelea y destruir todo lo que conocemos. Pero pues no pasó, se quedó ahí un personaje, un villano en potencialmente bueno que no hizo nada. Hakari Kinji, este personaje me duele mucho, o sea que está aquí en la lista, créanme que me duele, porque ya es uno de mis favoritos de todo el manga, pero no podemos negar lo innegable, tenía todo para ser de personajes tal vez no importantes, pero de los más interesantes del manga, su filosofía de vida, su potencial, su rituales demasiado buenos, su expresión de dominio era de lo mejor, pero se quedó en nada, lo dejaron a un lado a pelear contra Urame y no trabajaron más literalmente, y hablando de Urame es un personaje que se nos marca como alguien tan importante para Sukuna, pero que no sabemos nada de su relación con Sukuna. Quedó re vacío y también su pelea con Hakari, que era como el momento de brillar para los dos y más que todo para Urame, porque no habíamos visto pelear a Urame de una manera pues seria. No vemos qué pasa, o sea, fue una pelea que pasó de otro lado. Nunca se nos muestra cómo fue la pelea, ni sus técnicas, ni sus estrategias, nada. Un personaje demasiado desaprovechado. Fumihiko Takaba, uno de los personajes más curiosos del manga, sobre todo por su ritual, un personaje complicado de manejar por esto mismo, pero que tenía un potencial muy bueno, y que se nos introduce con un personaje que si se pone serio o si se pone chistoso, puede ser un problema para todos, pero no hace nada, su pelea con Kenjaku es muy memorable y es muy graciosa de ver, no hay que negar eso, pero después de eso se reduce a un comediante de turno más, con un potencial sin explotar, que al final del manga se nos muestra que está con
Kenjaku Geto no sabemos, nunca tampoco se nos explica eso. Quedó como un guiño cómico, nunca mejor dicho. Como mencioné en el otro video, Jujutsu Kaisen tenía un potencial muy fuerte con un sistema de poder y sus roles de personajes que son muy buenos, pero a Gege le dio pereza dar trasfondo y se dedicó a las peleas y a desvivir personajes, aunque a varios los revivió. Con esta lista quiero mostrar que los personajes de Jujutsu tenían mucho potencial y que hubiera quedado como un Roas memorable y perfecto, pero no fue el caso, y quedaron con algunas faltas, unos más que otros con unos errores pequeños, y otros directamente quedaron en simplemente nada. Jujutsu Kaisen fue ese anime con un Roas de personaje inicialmente buenísimo, que al final quedó en solamente 3 o 4 personajes memorables.